este programa. Jorge Loinas, Sociedad Anónima, Broker de Seguros, Córdoba, 1464, piso 2, Rosario. Teléfono 3415-415940. Hotel Euskadi, 3 de febrero 1253. Teléfono 3414-213561. Contacto @hoteleseuskadi.com.ar. Proalco Sociedad Anónima, Construcciones e Inmobiliaria, Junín 6508. Barrandegui, Negocios Inmobiliarios y Estudio de Arquitectura, www.barrandegui.com.ar. Contacto @barrandegui.com.ar. www.ascar.com.ar. Todo para el hogar. Egunon, Kaixo, Eguerdion, Sermodus. Nuevamente en el aire con palabra de vasco, Gora Euskal Herria. Quienes habla hoy, Luis María Barrandegui, y acompañado por Cristina Arregui. Hola, Cristina. Buenas tardes, oyentes. Estamos transmitiendo por AM Libertad 1900 kHz. Y por AM Libertad es donde podrán ustedes escuchar en directo el programa que estamos irradiando, y lo encontrarán disponible en el sitio del Centro Vasco Saspirabat, www.saspirabat.com. Siempre les comento a ustedes que con la incorporación de nueva tecnología instalada en los estudios de la emisora, no solamente podremos escuchar en el aire el audio correspondiente al programa, sino también se incorpora la imagen en vivo de nuestra transmisión, gracias a lo cual el registro del material será también audiovisual. Para eso deberán ingresar a YouTube AM1090 en vivo Palabra de Vasco. Los ciclos radiales de la temática vasca que realizamos no constituyen una novedad, tampoco la naturalidad con que nos hemos volcado a ellos, con la posibilidad hoy día de sumarnos y ser escuchados desde cualquier parte del mundo. Vos sabés, Cristina, que debido a la transmisión que hicimos el martes pasado, al reportaje que reproducimos, me han llamado muchos oyentes, y verdaderamente, como dijimos el martes pasado, creo que fue el mejor homenaje que les pudimos ¿sí? realizar a Ignacio Unzueta. Bien, invitamos a todos los socios, amigos y simpatizantes de temas relacionados con los vascos a acompañarnos haciéndonos llegar sus consultas, inquietudes, sugerencias o comentarios, y para ello tenemos habilitados los teléfonos, las líneas desde el 0341-558-1090 y 0341-558-1091. Del exterior deberán anteponer el código 54 para hacer la comunicación con nosotros. Siempre le agradecemos a nuestro técnico operador Andrés Ricciardi, quien siempre nos va ayudando y nos va haciendo una elección de las músicas, de las cosas tan lindas que le hacemos escuchar a ustedes. Bien, vamos a iniciar el programa ya. Adelante. Ona aukera jalgia di euskaraz, laga erdaraz, bizi ganoraz. Ez egin galde guzen bat lagunote, irekin asko izan gaitezke. Itxasoan uratarea, euskara ere gurea. Denona da, kaleko ondartza, gerorantza, guazen korrika. Ona aukera jalgia di euskaraz, laga erdaraz, bizi ganoraz. Ona
adi euskaraz, laga gerdera, bizigan horaz. Eskuz esku eta azkar pausoa, egin dezagun bide osoa. Aizez doaz, kantuta oiuak, jaso denok, eskuak, gure zuak, euskararen garra, elmuganak, guazen korrika, ona aukera, adi euskaraz, laga erdara, bizigan horaz. Ona aukera, adi euskaraz, laga erdara, bizigan horaz. Bueno, Cristina, el martes pasado, como no nos habrán escuchado y te estaba comentando, tuvimos la reproducción de una entrevista que hice en su momento a Ignacio Unzueta. Por eso algo que les voy a comentar ahora ya lleva una antigüedad, atrasada una semana, pero no importa. El Zastpiraba de Rosario fue el sitio elegido para albergar el pasado fin de semana, mejor dicho, hace 15 días, dos populosos encuentros formativos convocados por FEVA. El taller de junio contó con la participación de 38 representantes de 19 euskalecheas. Por su parte, el taller para danzaris abarcó 2 jornadas, el sábado 1 y el domingo 2 de junio, y con el objetivo asimismo, y tuvo una gran concurrencia. Comenzando por este último taller de danzas, comenzó puntualmente el sábado por la mañana con la participación de unos 60 danzaris, 44 de ellos de las distintas euskalecheas del país, a los que se sumaron una veintena de danzaris locales. Abordaron en primer lugar la irridanzak y las danzas de ronda, luego las de Zuberoa y de Guipúzcoa. El domingo los esperaban el fandango, harín harín y las biribiquetas, muy bien recibidas por los danzaris a pesar del cansancio acumulado. Tras las conclusiones compartieron el almuerzo. Nos sentimos muy bien recibidos y nos vamos muy bien conformes, expresaron. Trabajamos recurriendo a técnicas grupales e individuales y tratando de integrar el carácter de cada danza. El trabajo fue exigente y los participantes se mostraron muy predispuestos. Por su parte, el taller de transformación institucional abordó cuestiones relativas al trabajo en equipo, el liderazgo, los roles, los valores y la planificación estratégica de las euskalecheas. El encuentro generó un rico espacio de debate en el que se compartieron relatos de experiencia y se manifestaron diferentes puntos de vista. Todo esto lo señalaron todos los directivos de FEVA que estuvieron acompañando este encuentro. Nere bihotzara zinez berotia, baina antzori gaitzez ari naiz negarrez, zuetzarelako zalenen ia. Eni errantzautan maite ninduela, ere sinetxienetako zela, baina airatu da beste batekila, eta ni bakarrik gelditu herria.
Aita maga isoa, xupaster xokoa. Nekatuak dira eta otoiz ezari, gure etxaldea errekarakoa. Beharko ginuen nolaz beita txiki, bainan joan zira beste batekila. Hiri ederrean engomen zarete, ni kanpaina zola, kabalekila. Biziko naizilu, zkurta erabe. Ez dakit zer egin, da nola kontsola. Arruntu ziarut barriko dola, ez bainuen uste joanen zinela. Nien ganaturik etxai bat bezala, nien ganaturik etxai bat bezala, nien ganaturik etxai bat bezala. Bueno, Luis, hoy vamos a tener como protagonista, invitado, al doctor Miguel Carrillo Vascari, abogado, historiador, vexilólogo, especialista en ceremonial. Es profesor en ciencias jurídicas y fue profesor de Derecho Público Provincial y Municipal. A su vez, otra de las especialidades que tiene es emblematólogo y vexilólogo, especialistas en emblemas y banderas. Presidente del Instituto Belgraniano de Rosario desde el 2011, fue presidente de la Junta de Historia de Rosario del año 2003 a 2007. También fue director del Monumento Nacional a la Bandera desde el año 2010 en adelante. No tengo la fecha exacta en que cesó. Y entre otras cuestiones tiene iniciativas en materia de historia de la bandera de la provincia de Mendoza, la bandera de la provincia de Jujuy, la bandera de la municipalidad de Rosario, por ordenanza 8.806 del año 2010. Reglamentación sobre el izamiento de banderas en el Monumento Nacional a la Bandera, por decreto 1631 del año 2011. Ha integrado distintas comisiones, títulos de posgrado, como ya había dicho, y programa del voluntariado en el Monumento Nacional a la Bandera del 2011 a 2012, Jornadas Nacionales Belgranianas. Siempre para esta fecha es muy solicitado para casualmente ilustrarnos sobre el tema y otras cuestiones más. El doctor Miguel Carrillo Vascari hoy nos va a hablar de la participación de Vicente Anastasio Echevarría y de su hermana María Catalina Echevarría. ¿Qué funciones cumplieron en la gesta, ¿no?, del general San Martín? Vamos a ver si ya estamos al aire.
Sí, buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Habla Cristina Regui, junto con Luis María Barrandegui, en el programa Palabra de Vasco. Bueno, yo leí... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias a usted por participar. Yo ya leí parte de su currículum. Lo que no me quedaba muy claro es hasta qué fecha fue director del Monumento Nacional a la Bandera. Sé que era desde el 2010, pero no tenía fecha de cese, pero no viene al caso. Sé que es un propulsor de todo lo que tenga que ver con Manuel Belgrano y, de hecho, la ciudad de Rosario, Monumento a la Bandera. Bueno, Claro, sí. lo dejo adelante para que un poco nos hable de dos personajes históricos muy importantes de nuestra ciudad que tuvieron, y bueno, un poco también perteneciente, ¿no es cierto?, a nuestra... A ver, son ambos hijos de vascos, hijo de vasco, y tuvieron un papel bastante importante en esta cómo no. gesta de las banderas. Así que lo dejo adelante para que pueda explayarse. Buen día, Miguel Carrillo. ¿Cómo andamos? Luis María Barrandegui te está saludando. Buena. ¿Qué tal, Luis María? Tanto tiempo, qué gusto escucharte. Muy bien. Tanto tiempo. Casualmente le contaba a Cristina que las cosas de la vida me han llevado a que mi señora esté ahora en el lugar donde estuvo Ana María, ¿recuerdas? Sí, efectivamente, una pena, sí. Bien. Pero bueno, ahí estaba muy bien cuidado. Bien, y ayer mi señora incluso me decía, ¿por qué no lo hablas a Miguel para que venga a hablarle a nuestros mayores de lo que fue la gesta, lo que es? Pero bueno, como yo le dije, tengo tantas cosas... Con gusto. Sí, bueno, ya está. Escúchame, Miguel, siempre recuerdo tu charla, tu linda charla que diste en ese grupo de mayores, que verdaderamente salieron todos encantados. Pero bueno, lo que lamenté no es acompañarte en Rotary el jueves pasado, porque no tuve tiempo, pero sabía que vos ibas a disertar. Hablamos de estos temas, sí. Bien, cuando me dijo Cristina... Rosarino. Sí, me dijo Cristina que se había contactado contigo, la verdad que me puse contento. Yo, bueno, te dejo el micrófono para que los vascos de Palabra de Vasco escuchen lo lindo que vos le vas a contar. Bueno, o sea que yo hablo nomás y... Sí. El micrófono y la radio es tuya en este momento hasta que vos quieras. ¿Y cómo sabemos cuándo corto? No sé. Te avisamos. Te avisamos. Bueno, ustedes pueden hacer alguna pregunta si prefieren, así vamos haciendo menos monótona la cosa, ¿no? Bueno. ¿Cómo no? Bueno, ustedes dirán entonces. Bueno, un poco quién era Vicente Anastasio Echevarría y después, no porque sea menor, el papel de su hermana, María Catalina. Perfecto. Arrancamos entonces cuando ustedes dispongan. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá para conversar de algo que es muy caro a los rosarinos y en particular a los que tenemos una ascendencia vasca. Veamos, todos saben que Rosario es conocida como la cuna de la bandera nacional. Pero Rosario era una pequeña aldea, ni siquiera era un pueblo. En 1812, cuando nació la bandera blanca y celeste acá en nuestras costas. Y hubo protagonistas que corresponden a lo que podíamos ya llamar rosarinos en aquel entonces, aunque en realidad era un paraje con algunas pequeñas casas que han ido levantando la gente que tenía sus estancias, sus campos por la zona y que de alguna manera querían tener un lugar donde recogerse cuando venían a las pulperías, a hacer sus negocios, a buscar su provisión. Tengan en cuenta
que en 1815 se hace un censo que nos ha quedado muy bien documentado, y aquí nos referencia que Rosario tendría unos 700, algo más de 700 habitantes, unos 765, 68, las fuentes discuten esa pequeña diferencia, pero es tan poca población, albergaba nada menos que 12 pulperías, lo cual nos podría indicar dos cosas. Uno, que los rosarinos eran muy aficionados a la ginebra y a la limeta, al juego de naipes. O dos, que evidentemente, y acá está la verdad, eran verdaderos centros de distribución y de comercio, distribución de productos necesarios para el trabajo del campo y de comercio, al cual concurría la gente de la zona en un ámbito que nosotros llamamos el Pago de los Arroyos, una extensa zona, prácticamente puro campo, salpicado de estancias y puestos, que se extendía desde el río Carcarañá hasta un arroyo que se llamaba Dos Hermanas, cerca del actual Ramallo, en la provincia de Buenos Aires. Y hacia el oeste los límites eran sumamente imprecisos, pero podemos decir que abarcaba hasta San José de la Esquina aproximadamente. Bueno, en ese ámbito había pobladores que habían venido de la zona de la ciudad de Santa Fe o de más al norte todavía, pero que habían debido trasladar sus explotaciones debido al avance de algunas tribus hostiles que tanto atacaban a los cristianos como a otros indios que tenían trato más pacífico con la población blanca. Entonces se había generado un corrimiento poblacional que fue poblando esta zona. También tenemos que destacar en este panorama geográfico la importancia del río, el río Paraná, que ya era la principal vía de penetración desde Buenos Aires, el gran puerto del Virreinato del Río de la Plata, hacia el interior. De hecho, era más cómodo llevar mercaderías de Buenos Aires hacia Santa Fe por el río que a través de los caminos, malos caminos que existían en aquel entonces, utilizando las carretas. La existencia de un pequeño puertito, por decir así, más que nada un corte en la barranca, era lo que permitía que acá en Rosario atracaran algunos navíos. Corresponde este corte en la barranca que estamos hablando a la actual bajada Sargento Cabral. Entonces allí atracaban los barquichuelos y se producía el contacto con la población que mayormente estaba alrededor de la que hoy es Plaza 25 de Mayo. Ese poblado se había formando espontáneamente, tomando como eje la pequeña capilla donde estaba alojada la imagen de Nuestra Señora del Rosario, a la cual se la consideró fundadora de este poblado y posteriormente ciudad. Si vamos siguiendo esto, como todas las poblaciones que no tienen una fundación, la urbanización era muy aleatoria, es decir, las calles estaban apenas marcadas, eran irregulares, y si todavía vemos este casco antiguo de la ciudad, vemos como es medio extraña la conformación de las calles. Hay cuadras más largas, cuadras más cortas, pero en esta realidad había algunas familias que tenían una mayor antigüedad, y entre los cuales se encontraba la familia Acevedo, que precisamente tenía su casa solariega en la actual esquina de calles Buenos Aires y Córdoba. ¿Por qué destaco esto? Porque tiene mucho que ver con la historia que vamos a relatar. En España habían nacido en la zona de Vizcaya
dos hermanos, Fermín y Luis de Echevarría. Esta gente, buscando un mejor futuro, se embarcó y después de un viaje de aproximadamente 2 meses por barco, solían ser muy azarosos, llegaron a Buenos Aires y de allí subieron por el río Paraná para afincarse Fermín Echevarría en esta zona, mientras que su hermano permaneció en la ciudad de Buenos Aires. Allí Fermín habrá conocido, quién sabe en qué circunstancias, a Tomasa Acevedo, rosarina ella, de esta familia tan antigua que yo estaba haciendo mención. Se casaron y van a conformar un tronco familiar que se prolonga hasta la actualidad. En estas circunstancias tenemos que tener presente que los Acevedos eran una familia de buen pasar. Fermín era de profesión militar, pero como ocurría en esas circunstancias, no se limitaba solamente a el ejercicio de las armas, sino que tenía la posibilidad de explotar campos que correspondían a su esposa y algún otro que posiblemente haya llegado al acervo familiar. Específicamente en la zona que nosotros podemos identificar hoy en cercanías de Pergamino, cerca del arroyo Fontezuelas. Ahí tenían los campos la familia. Pero ocurrió que don Fermín tuvo un encontronazo con indios hostiles y fue asesinado en circunstancias que la tradición conserva, y quedó doña Tomasa a cargo de sus hijos. El problema es que falleció a los pocos meses. Entonces, ¿quiénes quedaban allí? Bueno, en primer lugar, Vicente. Posteriormente nace la niña María Catalina y también el otro hijo que va a tener una vida un poco más normal, por así decir. Se va a dedicar a cultivar los campos familiares, más que cultivar, la explotación ganadera que implicaba la posesión de estos campos. Doña Catalina es recogida y, bueno, los 3 chicos en realidad son recogidos por un amigo, muy amigo de Fermín, que era Tuela. Tuela era un español muy culto, verdaderamente notable don Tuela, pero extremadamente español. Y cuando se explota la Revolución de Mayo, se ve, digamos, incómodo, por decir así, se recluye en los campos familiares, medio abandona la explotación de una pulpería que tenía acá en Rosario, y al mismo tiempo los achaques de la edad hacen mella en su persona, y digamos que cuenta la tradición que María Catalina se hizo cargo de el Tuela, de su esposa, que era uruguaya, y que un poco vino a ser el centro familiar en esas circunstancias. La explotación de comercio que tenía Tuela estaba ubicada en su propio domicilio. Un domicilio que nosotros podemos ubicarlo en la esquina, justamente en la esquina de calle Córdoba con Juan Manuel de Rosas en la actualidad. Esa casa persistió mucho tiempo, databa de mediados del siglo XVIII y recién fue demolida, si mal no recuerdo, en el año 1910.
Su último propietario fue, no por casualidad seguramente, Agustín Álvarez, el gran historiador que nos ha dejado un libro sobre lo que fue justamente la historia de la ciudad de Rosario. Bueno, en esa casa, que tenía un gran patio interno, como era habitual en aquellos tiempos, gruesos muros, sentó su familia, María Catalina. Ella se casó con una persona de apellido Vidal, un año mayor que ella, y lo cual era bastante extraño en aquella época, porque generalmente había mayor diferencia de edad en un matrimonio. Pero bueno, ella va a desarrollar allí su vida hasta que fallece primero Tuela y años después la señora Costey, y finalmente resuelven dedicarse más estrechamente a la explotación que había desarrollado Vidal, que era una suerte de primitivo molino en la zona de San Lorenzo, justamente en cercanías del convento de San Lorenzo. Después vamos a retomar la historia de María Catalina, que es sumamente interesante y que está tan ligada con lo que es la creación de nuestra bandera nacional, y que además tiene otros valores significativos en su vida que vamos a ver. Vamos a tomar como referencia el desarrollo de la vida de Vicente Anastasio de Echevarría. Vicente, como la familia tenía cierto buen pasar, fue educado en el Colegio San Carlos, en la ciudad de Buenos Aires. Este colegio era un internado, de tal manera que cuando se fue enviado allí, ya tendría un poquito más de 10 años, fue internado en este colegio, y ahí va a desarrollar lo que nosotros llamamos como escuela primaria y secundaria al mismo tiempo, porque no estaba muy clarificado la currícula en aquel entonces. Como evidentemente era un niño muy despierto y muy aplicado, posteriormente va a ser enviado hacia la Universidad de Chuquisaca, que era el centro cultural más jerarquizado de lo que era el virreinato del Río de la Plata. Córdoba también, pero realmente Chuquisaca era palabra mayor. Entonces fue allí que este joven se va a graduar como doctor en leyes y abogado en el año 1793. Y va al cabo de un pequeño bienio donde se dedicó a aprender las sutilezas de la práctica de abogado, retornó a la ciudad de Buenos Aires e ingresó en un estudio jurídico de un abogado porteño, y se promovió a partir de su capacidad como juez del Tribunal del Consulado. Acá me detengo brevemente porque es donde nace la conexión entre esta familia y el general Belgrano. Belgrano, recordemos que había venido de España con el cargo de secretario del consulado. El consulado era una especie de tribunal que resolvía cuestiones de comercio, promovía el conocimiento del territorio, buscaba desarrollar industrias incipientes vinculadas con el agro en aquel entonces, y trataba de fomentar lo que era todo aquello que podía tener cierta perspectiva de desarrollo económico, ¿no? Al mismo tiempo era el lugar donde se arreglaban
los temas comerciales sobre la base del criterio del monopolio en favor de los españoles, lo cual lo constituido en un centro de poder de económico y de relaciones muy importante. Siendo Belgrano secretario del consulado, se generó el conocimiento con Vicente, y este conocimiento va a tener un significado muy importante para nuestra historia. Lo cierto es que también Vicente desarrolló paralelamente negocios a partir del capital que había formado y que había heredado de su familia y en parte de Tuela. Entonces la fortuna familiar se fue incrementando. Hasta ahí vamos con este tema. Fue una oportunidad también en que Vicente pudo vincularse con Santiago de Liniers, que ya era una personalidad significativa en aquel momento, por cuanto había sido el gran triunfador de las invasiones inglesas, había derrotado a los ingleses. El vínculo con Belgrano y con otros jóvenes de aquel entonces lo comprendió a Vicente Echavarría en lo que podemos llamar el núcleo revolucionario, a tal punto que el día 22 de mayo de 1810, conocido como la fecha en que se reunió el Cabildo Abierto en Buenos Aires, él participó y votó en favor de la deposición del virrey, lo cual era casi una contradicción, porque por un lado era juez del principal tribunal hispano y al mismo tiempo había votado para destituir a este magistrado español. Pero las cosas no estaban tan claras en aquel entonces y nadie lo vio mal. Lo cierto es que de esta manera Vicente Echavarría se convirtió en el principal prócer de la historia rosarina hasta ese momento. Hasta esto se recuerda en nuestra realidad con referencia a lo siguiente: cuando murió oportunamente Echavarría, sus restos fueron enterrados en el cementerio de La Recoleta, en Buenos Aires, y ahí permanecieron hasta mediados del siglo pasado, donde se dispuso reducir esos restos y traerlos con una gran pompa y circunstancia hasta la ciudad de Rosario. Sus descendientes quisieron testimoniar de esta manera el protagonismo de Vicente, y una pequeña urna de mármol conteniendo sus cenizas fue colocada en la pared de la Catedral de Rosario. Ustedes recordarán se representarán la imagen de la catedral, que tiene un gran patio a su derecha. En ese patio, al lado de una cruz de mármol, hay una placa de mármol también con una aplicación de bronce, y ahí se referencia la posición de la urna que contiene los restos de Vicente, y se hacen una serie de observaciones respecto de la actividad pública de este hombre. Por eso, cada 25 de mayo, en recuerdo de este protagonismo, se realiza un homenaje por parte de la ciudad de Rosario hacia don Vicente. Este homenaje fue propulsado hace más de 15 años por el historiador Miguel de Marco Hijo y por el señor Oreste Sirimele, que eran quienes propugnaban en aquel entonces, los que editaban la revista Rosario, La Fuerza de su Historia. Ellos concibieron la idea
de este homenaje y convencieron al intendente de aquel entonces de generar una tradición que se mantiene hasta el momento, de que con posterioridad al acto del 25 de mayo, el intendente se traslada allí al patio de la catedral y junto con algunos descendientes de Echavarría y miembros de instituciones históricas de la ciudad, se coloca una palma votiva, ¿sí? Y se destaca la personalidad de nuestro prócer de la Revolución de Mayo, ¿eh? Así que, bueno, esperemos que esta costumbre persista, ¿sí? Este año tuve el gusto de participar en este breve instante dentro del programa oficial, y allí el intendente Hapkin colocó la corona junto con una de las tantas descendientes de el prócer, que es la señora Gabriela Fernández Díaz, y otras personalidades que estaban presentes en ese momento. Y acá hago un parate. Es oportuno que de los muchos descendientes que ha dejado la familia Echevarría acá en la zona, se haga de alguna manera un nucleamiento, se forme una base de datos donde se puedan registrar, a tal forma de que puedan estar presentes para el próximo evento recordatorio de su antecesor. Eso sería muy lindo porque hace a la identidad de Rosario, hace a la identidad de la herencia vasca, y hace justamente a la historia de lo que es el Rosario. Aquí habría que nuclear, alguien tendría que tomar un poco la posta y hacer esta convocatoria para que se forme, no digo una asociación, pero por lo menos una lista de distribución, un chat, una agrupación, porque es muy importante que los rosarinos conozcan la trayectoria de don Vicente y su gran contribución a la historia argentina, porque hay mucho más para hablar sobre él, ¿eh? Bueno, dejo la idea en ese punto. Volvemos entonces a don Vicente en los primeros gobiernos patriotas. Fue realmente un protagonista muy destacado en aquel entonces. Su fortuna y su ubicación social se lo permitían. Y así, entre otros aportes a la revolución, podemos ver que integró en carácter de asesor varios gobiernos, siguió ejerciendo la magistratura como juez de los principales tribunales que se formaron en el país. Su peculio le permitió asistir los ejércitos de la patria. Fue armador, es decir, el que le preparó y le colocó los cañones, le buscó la tripulación a uno de los principales héroes marítimos de nuestra patria, cual fue el corsario Hipólito Bouchard, de origen francés, ¿sí? Que Vicente Echavarría le colocó a su disposición un bergantín, el bergantín Halcón. Bouchard se puso de acuerdo con el almirante Brown y en conjunto emprendieron un viaje de corso atacando los buques españoles por el Pacífico Sur. En un momento dado, Bouchard llega a tomar una gran fragata española, la fragata La Argentina, como la va a bautizar, y con la misma siguió su derrotero por la costa americana, actuando a lo largo de todo lo que es Mesoamérica, y llegó incluso a tomar la ciudad de Monterrey, en la actual Estados Unidos, y San Diego también. En esos lugares hizo flamear, por supuesto, la bandera argentina, haciendo presente nuestra soberanía nacional en estas circunstancias de la guerra por la emancipación. Siguió Bouchard navegando y su derrotero lo llevó a la isla de Hawái.
y posteriormente a distintos lugares de Asia, donde siguió atacando y afectando el comercio español en todo lo que nosotros conocemos como las Filipinas. Y finalmente optó por volver navegando por el Océano Índico, disculpen, dobló el Cabo de Buena Esperanza y subió hacia ya América nuevamente. Tuvo la desgracia Bouchard que llegó con su barco en unas circunstancias a Chile, donde por una felonía muy dramática del almirante Cochrane, que en aquel momento era compañero, o mejor dicho, acompañante del proyecto sanmartiniano de liberación del Perú, le confiscó el barco y entró en un juicio que duró años y pobre Bouchard quedó arruinado. Y bueno, obviamente después hay otras incidencias, pero ya nos lleva a meternos en la vida de este hombre y olvidarnos de Echavarría, que me interesa destacar. Bueno, Echavarría continuó desarrollando su actividad en este sentido, y cuando Rosas impone su régimen en la provincia de Buenos Aires, entra en conflicto con Echavarría, que ella era una persona grande, y finalmente resuelve Echavarría recluirse en su campo para tratar de continuar con su vida de la forma más tranquila posible, y al cabo de ciertos años la muerte lo sorprende, y ahí empalmamos con este recuerdo que yo les contaba sobre su enterramiento en la Recoleta y posterior traída hacia Rosario. Bueno, en estas circunstancias podemos decir que tenemos un semblante bastante aproximado a la realidad de quién fue Vicente Anastasio Echavarría, ¿cierto? Su nombre está asociado con grandes momentos de nuestra historia, aunque en realidad él prefirió participar en un segundo plano, por así decirlo, ¿cierto? Volvemos entonces a doña María Catalina. Catalina tendría unos 30 años aproximadamente cuando contrae matrimonio. Uno puede pensar que era una persona golpeada por su vida, huérfana a temprana edad, el haberse hecho cargo del negocio familiar, pero no era una pobre huerfanita como dicen algunos que era, porque sobre el relato de María Catalina, sobre su vida, se han conformado una serie de relatos, discúlpenme el término, que intentan plantearla como una suerte de campeona del feminismo, que no es así. No es así porque tergiversa totalmente su historia. Ya hemos visto que los Echavarría no quedaron absolutamente desprotegidos cuando quedaron huérfanos, sino que fueron recogidos por Tuela, y además que habían conservado el capital y tierra familiar. Entonces no eran pobres huérfanitos. Punto primero. El punto segundo es que doña Catalina era sumamente activa y tenía un gran protagonismo en aquel momento. Fíjense que ella tuvo la personalidad suficiente para pocos meses antes de casarse, de profesar en la Orden de San Francisco. ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que la Orden franciscana tiene una forma de asociarse a la misma que no implica ser sacerdote o monje, ni monja tampoco. Bueno, esta señora, que era muy religiosa,
resolvió hacer votos e ingresó en la Orden Tercera Franciscana, así se llama. Para que nos demos una idea un poco de cómo era su relación con la iglesia, digamos que era como si fuera una monja laica que tenía permitido casarse y desarrollar su vida dentro de la modestia que le imponía su voto de pobreza. Habiendo profesado en esta orden, quedó incorporada a la misma y obligada, en consecuencia, por su propia decisión, a llevar una vida modesta, una vida de trabajo y una vida también dedicada a la oración y a la asistencia de aquellos que podían necesitarla dentro de su entorno familiar y social. Ella se casa con este señor Vidal y tiene a los pocos meses su primer hijo. Luego queda embarazada del segundo, y en estas circunstancias es que toma conocimiento con General Belgrano. A ver, Belgrano había venido a Rosario por primera vez en el año 1810. Pasó por Rosario y juntó alguna tropa y continuó hacia Paraguay a su periplo en este país, tratando de llevar la revolución. Posteriormente vuelve como diplomático en compañía precisamente de don Vicente, y los dos fueron como diplomáticos hacia el Paraguay, tratando de generar algún acuerdo político con esta provincia, pero que finalmente no se dio. Vicente va a continuar también su carrera como diplomático, y entre otras cosas le va a corresponder recibir las llaves de la fortaleza de Montevideo, que se rinde a los patriotas después del gran ataque de Brown que provocó este evento. Pero Belgrano ya quedó en conocimiento, digamos, de la familia de su amigo, aquí en Rosario. Entonces, se entiende que cuando él vino a Rosario en el año 1812, llegó el 7 de febrero, fue a alojarse a la casa de Vicente Echavarría, que estaba ocupada por su hermana Catalina, y quien lo hospedó desde esa fecha hasta el día 3 de marzo del mismo año, donde Belgrano, después de haber creado la bandera, parte rumbo hacia el norte. Como Belgrano comienza a trabajar por la creación de la Batería Libertad, que tenía la misión de levantar, donde está precisamente nuestro monumento a la bandera, y la casa de María Catalina estaba ahí en la esquina, tenía la comodidad de poder controlar el avance de la construcción. Miguel, ¿me escuchás? Bueno, vos sabés que nosotros tenemos una hora de audición y nos va llegando el fin. Así que estábamos hablando recién con Cristina de que está tan linda esta parte histórica que nos está relatando, y para que los oyentes sepan bien cuál fue la trayectoria de estos dos señores. Estamos hablando de ver la posibilidad, siempre y cuando vos puedas, de que el martes que viene te podamos llamar nuevamente y proseguir esto que estamos aprendiendo de un gran historiador. Con todo gusto. Dejamos entonces acá en que Belgrano llega a Rosario en 1812 y se encuentra con su amiga María Catalina, y vamos a ver cómo continúa con la historia. Perfecto. Así que muy buenas tardes, mucho gusto por esta convocatoria y a vuestra disposición. Desde ya nosotros agradecerle el tiempo que nos ha dispensado, y realmente por mi parte, y creo que los oyentes, muy interesante, que muchos no conocen la verdadera historia de Rosario, que tiene mucha historia. Agradecido nuevamente, Miguel, muchas gracias, y te vamos a esperar el martes con muchas ganas de seguir, que nos sigas contando cómo termina todo esto. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Alta en el cielo
águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Así en el alta aurora irradial, punta de flecha, el áureo rostro imita y forma estela al purpurado cuello, el ala es paño, el águila es bandera. Patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios, es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios. Bien, bueno, yo espero que los oyentes, como yo, me he enterado de muchas cosas que no sabía, que no conocía. Que en realidad es como le dije, Rosario tiene una historia muy importante que la mayoría de los rosarinos desconocíamos. Yo me entro a involucrar en este tema a raíz que me pongo en contacto con el doctor Miguel Carrillo, porque la verdad es que me parece realmente fue el único representante en el Congreso santafesino y muchos no lo sabíamos. No, imposible. Y nos enteramos de la secuencia de María Clementina cuando nos citan de la municipalidad a un evento, a la Asociación de Mujeres Vascas, en el homenaje de los 200 años de la creación de la bandera, que era la que la había iniciadora de cómo que la habían bordado, y que su papá era vasco. O sea, hay un montón de cosas que deberíamos un poco más saber, ¿no? Como dice el doctor Carrillo. Por eso creo, Cristina, que el martes que viene, quienes han escuchado esta primera parte, que es muy, muy, la verdad, aprendemos todo, siempre hay algo para aprender, sintonicemos la audición Palabra de Vasco para escuchar la segunda parte, que debe ser muy interesante. Perfecto. Vamos a despedirnos. Bueno, que tengan un muy lindo Día de la Bandera, que realmente sepan aprovecharlo y rendir homenaje a quien nos dio la posibilidad de tener esta fiesta en la ciudad de Rosario. Trataremos de estar el 20 de junio en el monumento, que hace mucho que no vamos. Así es. Es que recasco. Hasta el próximo martes. Auspiciaron este programa Jorge Loinas, Sociedad Anónima, Broker de Seguros, Córdoba, 1464, piso 2, Rosario, teléfono 3415-415940, Hotel Euskadi, 3 de febrero 1253, teléfono 3414-213561, contacto @hoteleseuskadi.com.ar, Proalco Sociedad Anónima, Construcciones e Inmobiliaria, Junín 65
2508. Barrandegui, negocios inmobiliarios y estudio de arquitectura. www.barrandegui.com.ar. Contacto @